En esta simulación médica, observamos a una nanopartícula liberando su carga útil de forma exacta sobre un receptor celular. Las moléculas biológicas modernas son altamente inestables y requieren este tipo de armadura física para sobrevivir en el torrente sanguíneo. Durante la mayor parte del siglo XX, la farmacología operó bajo una premisa mucho más simple, el concepto de la bala mágica. La idea era que un compuesto químico podía introducirse en el cuerpo, viajar libremente y atacar patógenos específicos sin dañar al tejido hospedero. Este enfoque químico unidimensional fue propuesto por investigadores como Paul Ehrlich, a quien vemos aquí en su laboratorio. Su trabajo estableció la síntesis de moléculas pequeñas y resistentes que definieron la terapéutica durante décadas. Hoy, los medicamentos de vanguardia, como las vacunas de ARN mensajero o las proteínas recombinantes, fracasan bajo el modelo de Ehrlich. Su inestabilidad estructural las hace vulnerables al entorno biológico antes de alcanzar su objetivo. Si se inyecta ARNA desnudo en el cuerpo humano, las enzimas circundantes lo degradan en cuestión de minutos. El metabolismo hepático filtra y destruye cualquier remanente, mientras el sistema inmunológico identifica estas biomoléculas como amenazas foráneas antes de que puedan actuar. A diferencia de los compuestos sintéticos simples, que pueden distribuirse de forma pasiva, las biomoléculas requieren una arquitectura tridimensional protectora que conserve su integridad funcional durante todo el trayecto sistémico. La eficacia clínica contemporánea se define por la integridad de la arquitectura del vehículo físico y la precisión del ecosistema robótico encargado de su manufactura. El rol del excipiente, como un simple transportador inerte, ha quedado obsoleto. En la formulación moderna, estos materiales ya no son rellenos pasivos, sino componentes activos de la entrega del fármaco. Los polímeros biodegradables avanzados, como el ácido poliláctico coglicólico o PLGA, actúan como matrices estructurales programables. Estos se degradan en el organismo en tiempos calculados, convirtiéndose en metabolitos no tóxicos. Los hidrogeles termosensibles representan un nivel superior de control. Estas redes poliméricas están diseñadas para reaccionar físicamente a estímulos biológicos específicos, activando la liberación del fármaco solo ante cambios térmicos locales. Como ilustra este diagrama, la matriz del hidrogel reacciona a los gradientes de temperatura locales en zonas de inflamación. Al expandirse la malla polimérica, las partículas terapéuticas se liberan de forma dirigida en el foco de la patología. Para la administración en el tracto gastrointestinal, la física de los sistemas osmóticos permite una liberación prolongada. Una membrana semipermeable regula la entrada de agua, generando una presión interna constante que empuja el principio activo al exterior. Esta presión osmótica controlada evita fluctuaciones peligrosas en el plasma sanguíneo. Al eliminar los picos de toxicidad típicos de las dosis estándar, el sistema garantiza que el paciente mantenga niveles terapéuticos estables durante periodos extendidos. Abandonar la liberación pasiva es un requisito técnico ineludible para la viabilidad de las terapias modernas en el tratamiento de enfermedades crónicas severas. El microambiente tumoral representa un desafío biofísico extremo. La alta presión interna y la densidad del tejido neoplásico bloquean la penetración de la mayoría de los fármacos convencionales. En el torrente sanguíneo, el sistema inmunológico es el primer obstáculo. Aquí vemos a un macrófago intentando envolver una nanopartícula lipídica, pero fracasa al resbalar sobre su recubrimiento exterior, diseñado específicamente para evadir la detección. Al circular libremente, estas partículas aprovechan el efecto de permeabilidad y retención mejoradas, o EPR, una característica estructural propia de los tejidos tumorales. Las malformaciones en el endotelio vascular tumoral crean separaciones anómalas. Estas brechas permiten que las nanopartículas se filtren selectivamente. Al atravesar el endotelio, se acumulan sistemáticamente. Por el deficiente drenaje linfático, el fármaco queda atrapado en el tejido neoplástico, maximizando la precisión del ataque. Esta tecnología de encapsulación también permite coformular compuestos antimicrobianos que de otro modo serían químicamente incompatibles. Al aislarlos físicamente dentro de nanovesículas, se evita su degradación mutua antes de alcanzar el sitio de la infección. La nanotecnología transforma la farmacología. Pasamos de una estrategia de saturación sistémica a una disciplina de precisión localizada. Pasar de la síntesis química microscópica a la producción biológica industrial exige un cambio radical en la infraestructura.
Lo que en el laboratorio es una reacción en un vial, en la fábrica se convierte en un proceso masivo dentro de bioreactores de acero inoxidable. Para obtener proteínas terapéuticas y vacunas recombinantes, se recurre a la fermentación microbiana. En este proceso, células modificadas genéticamente actúan como fábricas vivas para producir la molécula deseada. Estos cultivos celulares son extremadamente vulnerables. Desviaciones mínimas en la temperatura o la entrada de patógenos externos pueden destruir un lote de producción completo en cuestión de segundos. Para eliminar estos riesgos, la industria integra brazos robóticos colaborativos, o cobots, en las líneas de empaquetado y dosificación. Estos sistemas operan en entornos de aislamiento estéril total. La robótica elimina los cuellos de botella en la manipulación de compuestos altamente tóxicos o sensibles. Las máquinas ejecutan tareas críticas sin comprometer la esterilidad ni exponer a los operarios a riesgos biológicos. Frente a las tasas de error inherentes a los operadores humanos, los sistemas automatizados mantienen una precisión volumétrica y una velocidad constantes, garantizando la uniformidad de cada dosis producida. La complejidad biológica de las terapias de nueva generación exigen entornos de manufactura absolutamente desprovistos de variabilidad humana. La genética individual dicta cómo el cuerpo procesa un medicamento. Variaciones en genes como el CYP2D6 pueden causar que dos personas reaccionen de forma opuesta a la misma dosis de un fármaco. Esta realidad genómica decreta el fin del modelo industrial de dosis estándar. El concepto de talla única es incompatible con la medicina de precisión moderna. La impresión 3D farmacéutica permite fabricar comprimidos con gradientes de liberación específicos. Esto permite ajustar la geometría y composición de la pastilla para que se adapte perfectamente al perfil metabólico de un solo paciente. Sin embargo, esto plantea un reto regulatorio. ¿Cómo asegurar la pureza y calidad cuando cada pastilla en la línea de producción es diferente a la anterior? La solución es el escaneo estructural no destructivo en tiempo real mediante espectroscopía Raman. Al analizar la firma molecular de cada compuesto, podemos verificar su composición sin necesidad de destruir la muestra. Para procesar esta información, se utilizan redes neuronales convolucionales. Esta inteligencia artificial analiza los espectros a velocidades sobrehumanas para detectar impurezas o desviaciones estructurales en cada unidad personalizada. La medicina personalizada es logísticamente inviable sin una arquitectura de aseguramiento de calidad impulsada por algoritmos predictivos. La síntesis de fármacos para enfermedades raras conlleva una alta huella de carbono y costos prohibitivos. La complejidad de estas moléculas suele requerir múltiples etapas de purificación que consumen recursos masivos. La química tradicional depende de disolventes orgánicos cuya toxicidad y dificultad de eliminación representan un desafío ambiental constante para la industria farmacéutica. Como alternativa, la síntesis enzimática aplica los principios de la química verde. Con catalizadores biológicos se producen principios activos en condiciones suaves, eliminando la necesidad de solventes agresivos. El modelo de economía circular permite que los subproductos químicos de un proceso se reensamblen enzimáticamente. Como vemos en este flujo, lo que antes era un residuo se convierte en el reactivo de entrada para un proceso de síntesis distinto. La fabricación continua potencia esta eficiencia. Al operar sin interrupciones, se minimizan los inventarios intermedios y se reduce exponencialmente el desperdicio de materia prima y energía. La sustentabilidad ecológica constituye un requisito de supervivencia técnica e industrial. Optimizar recursos es el único camino para garantizar la viabilidad económica de la manufactura biomédica. Las cadenas de suministro globales son vulnerables. El fraude y las degradaciones térmicas durante el transporte pueden comprometer la seguridad de medicamentos vitales antes de que lleguen al paciente. El uso de Big Data permite integrar la farmacovigilancia global. Al analizar millones de registros en tiempo real, es posible predecir interacciones adversas y detectar fallos en la cadena de suministro antes de que se conviertan en crisis. Para garantizar la autenticidad, la tecnología blockchain crea una infraestructura de trazabilidad inmutable. Cada ingrediente activo y cada lote biológico recibe una identidad digital única y rastreable. En este registro de bloques en cascada, se vincula el ciclo de vida completo del vial, desde las firmas de manufactura hasta los datos de temperatura durante el almacenamiento. Toda la información es criptográficamente inviolable. Hoy,
El perfil genómico del paciente está integrado directamente con la automatización industrial y los datos de diseño molecular.